Buenas tardes, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Cristian Yesir Rosero Villota. Actualmente me encuentro inscrito en el programa de Administración en Salud. En esta presentación vamos a hablar sobre la unidad 2, Fundamentos Químicos y Biológicos, donde vamos a conocer las 4 biomoléculas orgánicas. Se presentado a nuestra tutora, la señorita Carolina Jaime. ¿Cuáles son las 4 biomoléculas orgánicas? De primera mano tenemos los carbohidratos, tenemos los lípidos, ácidos nucleicos y las proteínas. Los carbohidratos. Los carbohidratos son azúcares simples. Las funciones principales de los carbohidratos son almacenar energía. También hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Tipos de carbohidratos. Entre los tipos de carbohidratos tenemos los monosacáridos. Son los más simples ya que están formados por una sola molécula, convirtiéndolos en la principal fuente de energía. También tenemos los disacáridos. Son otro tipo de hidratos de carbono que están formados por dos moléculas de monosacáridos. Entre los disacáridos están la sacarosa, que es el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales. De igual manera tenemos los oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable, puede estar formados entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlace y que se liberan cuando se lleva a cabo una hidrólisis. También tenemos los polisacáridos, son cadenas de más de 10 de monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Vamos con nuestra segunda biomolécula, que son los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también por oxígeno en una cantidad muy baja. Además pueden contener también fósforo, hidrógeno y azufre. Entre las funciones principales de los lípidos tenemos, en lo que refiere a la función de reserva, son la principal reserva energética del organismo. En lo que refiere a la función estructural, forman las bicapas lipídicas de las membranas. En lo que refiere a la función biocatalizadora, en este papel los lípidos favorecen o facilitan las relaciones químicas que se producen en los seres vivos. Y en la función transportadora, el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Vamos a ver la clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos, conocidos como lípidos saponificables, o no lo posean, los lípidos insaponificables, que presentan ciertas características que los convierten en nutrientes esenciales para un buen funcionamiento orgánico. Cumplen funciones específicas sobre los tejidos y membranas que permiten, entre otras funciones, una buena transmisión nerviosa. Los lípidos se clasifican en dos grupos, ¿no? Lípidos saponificables, como habíamos dicho, y lípidos insaponificables. Entre los lípidos saponificables tenemos los simples, en los cuales están los aciglicéridos y los séridos. En los complejos, los fosfolípidos y los glucolípidos. En el grupo de los lípidos insaponificables tenemos los terpenos, esteroides y las prostaglandinas, que posteriormente estaremos hablando de ellos. En el grupo de los simples, de los lípidos saponificables, hablábamos de los aciglicéridos. Son lípidos simples formados por una esterificación de una o dos, tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. Tenemos los séridos, conocidos como las ceras, son esteres de ácidos grasos de cadenas largas con alcoholes también de cadena larga.
En general son sólidas y totalmente insolubles en el agua. En el grupo de los complejos, los fosfolípidos tienen en su mayor importancia como constituyentes de los complejos lipoproteicos de las membranas biológicas. Su distribución es muy amplia, siendo particularmente abundante en el corazón, riñón y sistema nervioso. Tenemos los glicolípidos. La mayor parte de la grasa de la dieta de los rumiantes procede de la hierba de gramínea, cuya grasa contiene 60% aproximadamente de galactolípidos. El 95% de los ácidos grasos presentes corresponde linoleico. Los microorganismos del rumen encienden los galactolípidos para dar galactosa, ácidos grasos y glicerol. Hablamos en el segundo grupo, los lípidos insaponificables. Entre ellos tenemos los terpenos, son derivados de hidrocarburo isopreno. Entre ellos se encuentra la vitamina E, vitamina A, la K y aceites esenciales. Tenemos los esteroides, son derivados del hidrocarburo esterano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Y por último tenemos las prostaglandinas. Son un conjunto de sustancias de carácter lípido derivadas de ácidos grasos de 20 carbonos que constituyen un anillo ciclopentano y constituyen una familia de mediadores celulares con efectos diversos, a menudo contrapuestos. Bueno, vamos con nuestra tercera biomolécula orgánica. Vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos. El ácido desoxirribonucleico, conocido como el ADN, y el ácido ribonucleico, conocido como el ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. El ARN interviene en la transferencia de la información sostenida del ADN hacia los compartimentos celulares. Se encuentra en el núcleo del citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de los cloroplastos de las células eucariotas y en el citosol de las células procariotas. Aquí en esta imagen podemos evidenciar las diferencias del ARN y el ADN. En el ARN, pues, como habíamos dicho, las moléculas del ADN tienen un solo cordón o cadena. El ARN, pues, prácticamente, como habíamos dicho, está localizado principalmente fuera del núcleo de la célula y su función es de llevar a cabo las instrucciones dictadas por el ADN en cuanto a la fabricación de las proteínas. El ADN, conocido científicamente como el ácido desoxirribonucleico, es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, aunque una pequeña parte también se localiza en las mitocondrias, de ahí el término ADN mitocondrial y ADN nuclear. Bueno, vamos a hablar de nuestra última biomolécula orgánica, que es las proteínas. Las proteínas son biomoléculas compuestas por una o varias cadenas de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Hay 20 diferentes tipos de aminoácidos y dependiendo de qué secuencia formen en la cadena será la identidad de esta proteína. Esta cadena se pliegan en diferentes formas, la cual es guiado por la secuencia de aminoácidos, dándole las diferentes propiedades a las proteínas. Las proteínas
cumplen funciones muy variadas, desde la contracción muscular hasta el transporte del oxígeno y la catálisis de procesos metabólicos. Todas las actividades que llevamos a cabo de los seres vivos, desde la respiración de los animales hasta la fotosíntesis de las plantas, son reacciones químicas, y una gran diferencia entre el mundo vivo y el no vivo es que el primero, las proteínas especiales llamadas enzimas facilitan y hacen mucho más rápidas dichas reacciones, a lo cual se llama catálisis. Las proteínas se dividen en cuatro estructuras, ¿no? Cuatro estructuras. La primera estructura primaria, donde podemos evidenciar aquí la imagen. Dice la estructura primaria viene determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica, es decir, el núcleo de aminoácidos presentes y el orden en que están enlazados. La conformación espacial de una proteína se analiza en términos de estructura secundaria y estructura terciaria. La asociación de varias cadenas propipeptídicas origina el nivel superior de organización, la llamada estructura cuaternaria. Seguimos con la estructura secundaria. La estructura secundaria de una proteína es la que adopta especialmente. Existen ciertas estructuras repetitivas, encontrando que las proteínas permitan clasificarlas en dos tipos: hélice alfa y lámina beta. Una hélice alfa que es una apretada hélice formada por una cadena polipeptídica. La cadena polipeptídica principal forma estructura central, y las cadenas laterales se extienden por fuera de la hélice. Seguimos con la estructura terciaria. La estructura terciaria refiere el plegamiento global de la cadena polipeptídica completa, que da lugar a una forma tridimensional específica. La estructura terciaria de las enzimas es con frecuencia compacta y de una forma globular. Y por último tenemos la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria de las proteínas se forma mediante la unión de enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciarias para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómetro. Espero que estas son las referencias biográficas de donde se bajó la información. Muy coherente la información que nos sirvió para poder identificar cada uno de estos términos, cada uno de estos puntos. Muchas gracias por su atención.